Somos Plan de Ahorro, Sistema Llave por Llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada. Son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor. Sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 638861. Omar Motos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos
3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10. 10 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 89%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. Estás escuchando Arriba Ciudad. AM970. Hola, 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 buen día, ¿cómo estamos? El sol, por ti. En este viernes 29 de noviembre y chao noviembre. Sin tu amor. 29 el día de los ñoquis, no sé si está para comer ñoqui hoy, José. El día José Estilo, alias DJ Pillo, está en los controles técnicos. El señor del tum tum, dijo Campestrini. Tu macho presente. No sé por qué le tiene miedo Campestrini cuando te pasa en el auto. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón.
¿Cómo estamos en este día viernes 29? Recuerden que estamos a través de la AM 970 Radio Guaraní. En el dial de la AM puede sintonizar 970 y ahí vamos a estar nosotros charlando con ustedes. También nos puede escuchar a través de la FM 107.1 y por las diferentes redes sociales que estamos activos. No te encontré. ¿Activo o activa se dice? Porque redes sociales bueno, cualquier activo o ¿cómo sería en lenguaje inclusivo? Ahora se van a enojar, ¿no? Vos sabés que al fin terminó toda la semana casi entera que tuvimos, de casi 2 semanas, ¿no? A pura agua. Hoy es un día muy lindo, a puro sol. El pronóstico del clima nos dice que hasta el jueves de la semana que viene va a haber sol. Vamos a estar bastante acalorados. Bueno, ya empieza diciembre, pero para jueves, viernes ya da un poquito de agua, ¿eh? Tenemos una noticia de alto impacto en realidad, teniendo en cuenta lo que ha pasado hace 7 meses. Ahora estaba mirando en los medios locales que reapareció de nuevo todo lo que es referente al caso Loan, porque estos últimos meses lo tenían bastante desatendido los medios provinciales y los medios locales, y se me hace que salió a la luz todo de nuevo el tema del caso Loan porque Cristina Kirchner opinó sobre el caso Loan. En realidad hizo hincapié con respecto de la política sobre el caso Loan, ¿no? Que eso es lo que tenemos que entender, de que no hay que mezclar la política con un caso como esto en particular, y lo que tienen que hacer es la justicia ponerse en realidad a trabajar como corresponde. Tratemos de que el caso Loan no sea un caso más como el caso de María Cash, que ahora último también surgió, estuvo en los medios nacionales cuando se dio a conocer que le negaron la prisión condicional al único detenido por el caso María Cash, que es un camionero de casi 76 años. Recordemos, el caso María Cash es de la chica esta que estaba viajando y en una rotonda no me estoy acordando si es de la zona de Neuquén o qué parte, ahora voy a buscar bien, hizo dedo a un camionero y esa fue la última vez que se la vio. El camionero dijo que la había dejado unos kilómetros antes en un pueblo y después desapareció. Hay muchos casos de personas desaparecidas. En otras oportunidades habíamos hecho hincapié con respecto a ese tema. Y yo tenía un registro y en la década ganada hubo arriba de 20.000 personas desaparecidas en época de democracia, ¿no? Desaparecidas por el tema de tratas, desaparecidas por el tema de delitos complejos, homicidios. Pero ¿qué pasa? Se presume que había un homicidio, pero jamás se encontraron el cuerpo. Igualmente acá, uno de los casos, acá en la zona que a nosotros nos tocó de cerca, es de un chico de Paso de los Libres, que es Fabián Noguera,
sobre la ruta 126, que estaba trabajando en un campo de la zona. Ese chico teóricamente desapareció en una cantera y jamás se encontró el cuerpo. Fue un caso bastante renombrado. Sí, acá Sí, bueno, jamás se encontró un cuerpo. Teóricamente los que estaban con él, porque habían ido a cazar, los que estaban con él ahí, habían dicho que le confundieron con un carpincho y le habían pegado un tiro, sin querer. Pero resulta que a medida que avanzaba la investigación, se había encontrado la ropa de Fabián Noguera y tenía creo que 4 o 5 puñaladas. Se veía bien en la remera, tenía a la altura de la tetilla izquierda, tenía dos tajos y en realidad eran puñaladas. Bueno, como dice nuestra ley, al no haber cuerpo no hay delito, entonces nunca se le juzgó a las personas que estaban involucradas. Simplemente se la juzgaron por tenencia ilegal de arma y portación ilegal de arma y los mandaron a su casa, ¿no? Fue un hecho bastante penoso porque la madre de Fabián Noguera, Catalina Noguera, en varias oportunidades estuvo presente en los estudios de Radio Guaraní porque en principio el juicio estaba, el proceso estaba en el juzgado de instrucción de Curuzucuatiá y después pasó para el juzgado de instrucción, para el Tribunal Oral de Mercedes. Y bueno, Catalina Noguera venía y hacía hincapié que ella aunque sea quería saber dónde está su hijo para poder enterrarlo. De hecho que Catalina fallece sin encontrar a su hijo, ¿no? Todavía es un misterio la muerte de este chico de Fabián Noguera. Como que está, muchos dicen no está muerto, está desaparecido, ¿no? Bueno, a raíz de eso, lo que le nombraba anteriormente con respecto de lo que ha pasado ahora, en el día de ayer fue, José. En el día de ayer se hizo el allanamiento. En la madrugada de hoy se hizo un allanamiento en el muy conocido predio de San La Muerte, que está ubicado acá en Solari, en donde se rescató una menor de 16 años. En realidad la historia que relatan es una historia bastante confusa. Aparentemente la madre de la menor la había llevado ahí al predio de San La Muerte como para que la chica ayude en la limpieza. Y después resulta que en teoría los que estaban a cargo del predio ahí de San La Muerte le llevaron una carta a la madre diciéndole que ella no quería volver más porque sufría malos tratos, etcétera, etcétera. Entonces la madre automáticamente fue y al no regresar su hija hizo una denuncia, ¿no? La denuncia policial, en donde se ordena en horas de la madrugada del jueves, se ordena el allanamiento en el predio San La Muerte, que está ubicado sobre ruta 119. Luego en el tema del procedimiento realizado, dice, luego de lograr el hallazgo de la menor que fue encontrada en situación de encierro alrededor de las 2 de la mañana, el fiscal ordenó la aprehensión de 4 personas presuntamente relacionadas al hecho, que ahora intentará establecer el Ministerio Público. En realidad, las 4 personas que presuntamente están involucradas eran los que estaban a cargo de el predio de San La Muerte. Y casualidad, las 4 personas son, si mal no me equivoco, mayores de 70 años. O al menos 2. El allanamiento estuvo a cargo de
del subcomisario Silvero y el representante del Ministerio Público, o sea, el fiscal, que el fiscal es el doctor Adrián Casarrubia. En realidad tendríamos que comunicarnos con el doctor Casarrubia. Siempre atiende a los medios, pero tendríamos que esperar unos días más como para que tenga un informe detallado de lo que realmente pasó. Pero volvemos a reiterar, tengan mucho cuidado. En este caso se hizo el allanamiento en la madrugada del jueves en el predio de San La Muerta, ubicado en la ruta 119, acá en cercanía, en la hermana ciudad de Solari. Solari es departamento de Mercedes. Muchos se enojan cuando decimos Solari, pero en realidad se llama Mariano Indalecio Loza, ¿no? Se realizó el allanamiento en el predio de San La Muerte, en donde se pudo rescatar a una menor de 16 años que se encontraba en situación de encierro. La verdad que, como relatan los hechos, la forma en que la menor estaba de ninguna forma da a aparentar que la menor estaba por su propia voluntad ahí, ¿no? La tenían en una habitación totalmente encerrada y tapada. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Recuerden que la farmacia de turno, gracias al calendario diario que nos manda el amigo Leandro Zócola, es farmacia Farmalab. Va a estar abierto hasta las 24 horas de hoy y el teléfono fijo es 424-202. Hablando de amigos, un saludo grande para la panadería de la sucursal del Cielo del amigo Ignacio, ¿cómo es, no? Ignacio, de Agustín. Todos los hermanos empiezan con nada, ¿viste? Uno es Ignacio y el otro es Agustín. Bueno, en este caso, el amigo Agustín Lona, la panadería sucursal del Cielo, presente ahí, si usted quiere acercarse, desayunar o comprar unos bizcochitos. Vio que cuando le llaman para hacerse estudio en el Sanatorio San Roque, siempre le piden que vayan a ayunar, ¿no? Bueno, sale del sanatorio, se cruza a panadería la sucursal del Cielo y ahí tienen una variedad de bizcochitos, facturas, inclusive hasta puede desayunar. Si no quiere tomar un café o un té con leche, puede tomar un agua mineral, gaseosa, con la amable atención del amigo Agustín Lona. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas. Qué problema el de ayer, a nivel nacional. Algunos diputados lloraban, otros estaban enfermos, otros le agarró corredera porque comieron chorizo en mal estado. Vio las diferentes. Yo ayer estaba, mientras trabajaba en casa, escuchaba el noticiero de fondo y era sorprendente, salvo dos diputados que sí realmente están con un caso de enfermedad bastante complicada, pero después más de 12, a uno que le agarró corredera porque comió un chorizo en mal estado, al otro que le bajó justo cuando se estaba abriendo la puerta del Congreso ahí de la sala de diputados, le bajó la presión y le tuvieron que llevar de urgencia, porque el Congreso tiene su salita de primer auxilio, le tuvieron que llevar de urgencia ahí, le pasaron suero, no podía reaccionar, estaba delirando. Bueno, la verdad que todo un dilema. Las excusas, no sé, yo creo que ni cuando iba a la secundaria y tenía la prueba más difícil ponía una excusa como pusieron estos senadores. Diputados nacionales de diferentes provincias, inclusive de la provincia de Corrientes. Señores, les vuelvo a reiterar, gente que se le paga el sueldo
a través del pueblo argentino. Si el pueblo no produce, los diputados, senadores, presidentes, intendentes, viceintendentes, concejales, etcétera, etcétera, no cobrarían los sueldos, ¿no? Pero esas son la clase de gente que tenemos como representante. Ayer en la Cámara de Diputados lo que se pretendía era dar sesión para presentar y analizar y a su vez que pase a senadores el tema de ficha limpia. ¿Qué quiere decir ficha limpia? Quiere decir que todo aquel candidato que se postule o que sea elegido por el partido X para representar para representar al pueblo en unas elecciones o el día de mañana que gane en algún cargo público, debe tener la ficha limpia, o sea, debe tener sus antecedentes limpios. O sea, los antecedentes penales deben estar impecables. Debe ser una persona en lo que es delictualmente intachable, ¿no? Eso es fácil, señores, eso es fácil. No hay mucha vuelta que darle. ¿Usted quiere ser candidato? Sí. Bueno, señor, para ser candidato tiene que presentar un antecedentes penales a nivel nacional. Chau, se terminó. Si el antecedente penal nacional sale que no tiene nada, tranquilamente puede seguir adelante con su candidatura o su postulación para las elecciones. Bueno, a raíz de eso era solamente lo que pretendían o lo que pretenden los libertarios, es que se aplique el tema ficha limpia para los futuros candidatos y futuros futuros políticos que lleguen a ocupar un cargo público, ¿no? Aparentemente volvimos a caer en lo que es la corrupción política o los arreglos de pasillo que se hacen en la política. En realidad, no lo digo yo, sino simplemente que ayer muchos se hartaron de lo que pasó y los mismos diputados que estaban presentes en la Cámara, en otra sesión después dijeron que habían arreglado no bajar a dar quórum para que Menem, el que está, ¿no? O el que está de presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, para que este hombrecito siga como presidente en el 2025. Entonces, ¿qué pasó? Al parecer, según hay unos audios ahí, si vos lo podés encontrar, José, al parecer más de un diputado denuncia que Unión por la Patria le dijo directamente, le mandó el mensaje a Milei y le dijo: si aprueban la sesión y aprueban ficha limpia, olvídate de que ustedes van a tener la presidencia en el 2025 de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué hicieron los libertarios? Le dijeron a 8 de sus representantes que se quedasen en sus oficinas y no dieran quórum. Entonces, ya empezamos con las malas costumbres que tienen los políticos de qué le puede beneficiar a ellos y qué no. Es por eso que volvemos a hacer hincapié con respecto a que el año que viene es un año electoral y la gente tiene que votar a conciencia. La gente tiene que enterarse de todas las cosas. Entonces, usted quiere un gobernador del partido, póngale, usted quiere un gobernador que a los 5 días desaparecido el niño Loan sacó un mensaje donde diciendo: frenen a ese pueblo de mierda, no quiero que me vengan a molestar, o usted quiere una persona que realmente se preocupa por la integridad de todos los chicos de la provincia, o usted quiere un gobernador que en este caso el amigo Lisandro Almirón, que estuvo en cuantos partidos hay en Corrientes y terminó reventando como libertario,
y ahora es el libertario más grande de la República de Corrientes, siendo que antes fue peronista, liberal, radical, comunista, demócrata cristiano. Entonces, ¿qué puede representar una persona así? ¿No? ¿Qué se habla de Cristina Fernández de Kirchner? Porque tiene recientemente una condena confirmada, pero además porque el señor presidente de la República dijo en su campaña permanente, en una entrevista televisiva, que él le quería poner el último clavo al cajón de la señora Fernández de Kirchner. O sea, él quiere que Cristina Fernández de Kirchner el año que viene sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para que el diputado experto, la señora Karina Milei, le compitan y eventualmente le ganen. Y ese es el pacto que se acaba de consolidar hoy. ¿Cuántos diputados le faltan, señores de La Libertad Avanza? ¿Cuántos? Quiero la lista, presidente. Faltan, ahí por lo menos faltan 4 o 5 personas. Entonces no le mientan a la gente. Quieren confrontar con Cristina Kirchner. La quieren de candidata. Están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina. Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo. Y se acaba de consolidar. Yo no les creo, presidente. No les creo. Porque aparte, el presidente cada tanto dice lo que quiere. Y eso es lo que quieren confrontar. De esa táctica precaria, de corto plazo, se van a tener que hacer cargo ustedes si en una elección legislativa la señora Fernández de Kirchner gana la elección. Yo no le deseo eso a mi país, deseo que los que tienen condenas de corrupción, como dice el artículo 36 de la Constitución, que se redactó hace 30 años, no puedan ser candidatos porque son traidores a la patria. Muchas gracias. Como expresiones de este diputado hay muchísimas más. En realidad no fueron 4, sino... Ay, el amigo Guito vino con una esquela en un papel rosadito. ¿Ah, la multa? ¿Qué ando haciendo, amigo? Ay, tenés al pelotudo. Bueno, les decía... la verdad que así como expresiones como este último diputado que estábamos escuchando, hay muchas. Pero la expresión más deplorable del Congreso, la verdad que de la legislatura de la Cámara de Diputados, fue de la diputada esta que se largó a llorar, se estaba victimizando ahí. Yo personalmente sentí impotencia y no sé, vergüenza ajena al ver un representante de ese tipo, ¿no? De esa calaña, vendría a ser, porque ¿dónde quedaron los representantes de la época de, no sé, sin ir más lejos, la gente que peleaba en la Cámara de Legisladores y en la Cámara de Senadores, que verdaderamente venían y ponían lo que tenían que poner y estudiaban y se sabían las leyes y peleaban los proyectos y no se pasaban 2 horas en el Senado, se pasaban, yo me acuerdo que se seguía la transmisión en vivo y pasaban hasta 72 horas debatiendo una ley, ¿no? Allá por el año 94, por el año 90, ahora diputados que lloran, que dicen que le dejaron solo, diputados que no hacen nada, senadores que también están ausentes. Vuelvo a reiterar, este año 2025 ya no queda nada porque ahora entramos en una etapa, desde el domingo en adelante, ya entramos en una etapa de lo que yo le llamaría letardo político, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya está pensando, ya va a estar más entusiasmada en que los hijos van a egresar de la secundaria, el acto de promoción, los bailes de recepciones, de ahí ya pegado a eso está la fiesta del 24, las despedidas de año. De hecho, recordemos que Tony y Sotelo nos van a hacer un agasajo, me parece que consiguieron 3-4 corderos para la despedida del año de Radio Guaraní.
Bueno, después la gente está entre el 24 y el 31. Algunos siguen con los bailes egresados y otros ya están pensando qué van a comer el 24, qué van a cenar el 31, cómo van a recibirlo, en la casa de quién. Entonces, el mes de diciembre políticamente está perdido. Ahí aprovechan los señores y hacen. Revolean la chancleta así y hacen lo que ellos quieren. Total, la ciudadanía está pensando en otra cosa. Después viene el mes de enero. El mes de enero, gracias a Dios, los políticos se toman vacaciones. Gracias a Dios, con el sueldo que le pagamos, se van de vacaciones, disfrutan y después vienen relajados. De ahí aparece el mes de febrero. El mes de febrero estamos pensando en los carnavales, estamos pensando en el inicio de clase, en que ahora hay que inscribirle a los chicos virtualmente, que uno le inscribe en una escuela y le aparece en la zona rural, Cauguito que le cobraron una multa. Después la familia ya está más preocupada en ver la lista de lo que van a necesitar los escolares. De ahí ya empezamos a salir a buscar precios para comprar los útiles. Entonces lo que es diciembre, enero, febrero y capaz que principio de marzo entramos en un letargo político. Ahí los políticos tienen la posibilidad de hacer lo que quieren. Tiene la palabra a continuación el diputado Rodrigo de Loredo. Bueno, gracias, presidente. Una vez más, es un tema sobre el cual tenemos muy poco para agregar, para ilustrar la temática, presidente, porque lo primero que se tiene que decir es que esto data desde ya hace mucho tiempo. 2016 es la fecha en la cual este Parlamento argentino entraba a discutir una herramienta absolutamente lógica que le entiende cualquier ciudadano de a pie, pero que en la política, con arducias, vericuetos y el juego del pirulero, empieza a intentar de sofisticar el debate, porque al final del día se reduce al simple razonamiento de que para cualquier trabajo normal, mundano, o como dije en la otra oportunidad, para manejar un taxi necesitas un prontuario en condiciones, y para administrar los recursos de todos los argentinos podés tener una condena en primera instancia, ratificada en segunda instancia, y podés seguir siendo candidato en la Argentina. Quiero de alguna manera poner en términos muy llanos qué significa ser condenado en primera instancia y segunda instancia. Significa que hiciste uso de tu derecho de defensa, presentaste testigos, peritos, hiciste alegatos, contrataste tus abogados, pasaron las audiencias, se te condenó, apelaste por tu principio de defensa que estructura el régimen del derecho penal, volviste a ejercer plenamente tu derecho y nuevamente una Cámara te volvió a condenar, presidente. Pero además, llegamos muy tarde, presidente. Ficha limpia ya tiene Uruguay, Brasil, Chile, Perú, México, España, ya lo tienen 5 provincias argentinas y este Parlamento se resiste denodadamente en que esto prospere. ¿Qué subyace atrás de esta restricción? Es una discusión de cuán severa, cuánto lesiona la democracia, las gestiones y el bienestar de la sociedad la corrupción. Y este país ha experimentado sus distintas modalidades. La corrupción noventista del porcentaje de las contrataciones, la corrupción de las cúpulas, la corrupción ideológica y la corrupción sistémica, la que se parece al capitalismo de amigos de Putin, que es el desfalco más grande que intentó sustituir el establishment empresarial argentino por un establishment inventado que venía desde la Patagonia. Esta es la envergadura estructural de una corrupción de la cual muchos bloques hoy están siendo cómplices, señor presidente. Y a esta altura, a las claras, también quiero ser contundente. El oficialismo se ha ocupado en su estrategia ultrapolarizadora, con fines electorales inmediatos, de que esto no prospere.
Lo digo y me hago cargo, presidente. Se ha ocupado el oficialismo de que se frustre por segunda vez en 2 semanas algo que pide la sociedad argentina plenamente. Y quiero decirles algo a quienes se creen que son el centro del mundo y que creen que esto, que es una batalla que excede la Argentina y que excede este contexto temporal, está estructurada. Perdón, diputado, le pido a los diputados que hagan silencio. Está hablando el diputado Rodrigo de Loredo, por favor. Creen, señor Gracias. presidente, son de su bancada, presidente, que molesto están No, incluso en que se diputado, vinieron mire, a sentar. observe y se dará cuenta que no. Y de otras bancadas también. Para quienes se creen, señor presidente, que son el pupo del mundo y que todo esto se está haciendo en función a ellos y que no advierten que esto excede la Argentina y la temporalidad de este contexto y que insinúan que esto tiene un objetivo de naturaleza proscriptiva, el Senado de la Argentina acaba de informarnos que hay 1.800.000 argentinos que viven en el exterior de nuestro país, que fueron expatriados, que fueron desterrados, que perdieron el optimismo en el futuro que esta tierra les daba. Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. La mitad de me muero por verte, pero no va a pasar. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Nos queremos pero nunca a la vez. Nuestros relojes giran del revés. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Dices que se terminó cuando yo te echo de menos, pero cuando digo adiós, tú dices hola de nuevo. Tantas vueltas, que ya perdí la cuenta de las veces que muero por verte y no me quieres mirar. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Nos queremos pero nunca a la vez. Nuestros relojes giran del revés. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Nos queremos pero nunca a la vez. Nuestros relojes giran del revés. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para
Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris y de pronto llega con más luces que París. Eres esos de mis días que me abrigan esas noches frías. Sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Porque tú sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti. Temperatura 29 grados. Sin olvidarme de mí. Humedad 87%. Y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. De Iztapalapa para la Argentina y de la Argentina para el mundo. Bueno, seguimos en la mañana, ya faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Me mandan unos mensajes, todavía la segunda sección todavía está sin luz. No sé, ahora le voy a preguntar a la amiga Esther si es que por el lado de la cuarta ya hay luz. Seguramente nuestra amiga Mirta nos estará escuchando. El problema es que si no hay luz, no nos están escuchando si es que no tienen una reserva de pila, ¿eh? Ayer me comentaba un amigo, me dice, amigo, arreglé la radio, así que ahora el problema son las pilas. Las pilas están carísimas, señores. Un saludo enorme para todo el personal acá y que están trabajando en el Parque Mitalorí, para la amiga Celina. Me dice la amiga Celina, hace rato que no te veo cruzar, nada. Lo que pasa es que me cambiaron el trayecto, pues. ¿Cómo voy a cruzar? Encima habilitaron y cerraron. No. Bueno, capaz que para las elecciones del año que viene. Todo tiene su fin, ¿no? Atención, señores. La gente de la ADPEC está trabajando a, se puede decir, a destiempo, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra. O sea, está trabajando, no le falta personal para atender. Ayer yo estaba por la zona del barrio Las Palmas, ahí donde el amigo José Estilo me mandó. Sí, muy buenos precios. No 9. Bueno, pero ya da. Y la gente de la ADPEC estaba trabajando acá en el barrio Las Palmas. Después otro grupo andaba por el barrio Porteño.
tengo entendido que ayer el administrador municipal Dante Romero con una cuadrilla de la municipalidad de cazadores junto a personal de la DPEC hicieron el recorrido desde La Esperanza hacia Basualdo de Espinillo. Lo que no me pude comunicar con ellos es si le dio el camino para entrar, porque en realidad está muy complicado, muy complicado. En mi humilde opinión, yo le dije, con camioneta medio que difícil que entren. Ahí habría que hacer de tripa corazón y meter un tractor despacito con un carro, llevando todos los materiales y personal. Y es la única forma de que no se puedan quedar en el barro, peludeando, como dice mi gran amigo y mentor, Papi Riquelme. Entonces con el tractor van a ir y pueden resolver el tema de la energía. Por la noche me estaban contando que de a rato dieron luz y se cortaba. Así que tengan un poquito más de paciencia. Hoy recién alumbró el sol. El sol está bastante fuerte. Así que, ¿cuántos grados está haciendo, José? Temperatura 29 grados. 29 grados a las 11 de la mañana, 11 menos 5 de la mañana, o sea que va a estar bastante complicado el tema sol. Bueno, ahora nos anuncia el pronóstico del tiempo, bueno, el que yo tengo, por el que me guío. No vamos a tener lluvia hasta el jueves de la semana que viene, aunque domingo aparentemente da 96%, pero teóricamente hoy tendría que estar lloviendo también, ¿no? Se ve como que se va corriendo. Quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien. Quiero creer que no me olvides. Bueno, como le estaba comunicando recién contando, la gente de la ADP que está trabajando a full, en todas las partes. Recuerden que las cuadrillas que salen a la zona rural creo que vienen, o sea, no sé si salen a la mañana o esperan que se desocupen las camionetas de la tarde, a la tarde y salen al mediodía. La verdad que ellos tienen su cronograma, o sea que tengan un poco de paciencia. La verdad que bueno, acá la lluvia capaz que hizo un poco de estrago. No así en la zona de Sauce, que hubo muchas viviendas con voladura de techo y causó varios daños. Pero el agua acá también causó un daño, sí, se llevó puesto el puente del Parque Martín Fierro. Estaba leyendo la cantidad, la polémica que hicieron al respecto de que el agua arrastró el parque, el puente del parque, ¿no? Morandini, que salió e hizo una reseña histórica de la época del gobierno del intendente Sánchez hasta el día de la fecha, marcando con punto y coma los errores y todo. Bueno, hicieron toda una polémica y es algo que ni el mejor arquitecto puede en contra de la naturaleza. Si crece el riacho ese, si crece, se lo va a llevar puesto. O sea, no se lo llevó puesto el puente porque está más alto, pero convengamos que en la zona de esquina se llevó puesto un puente, el agua. Hace un par de años estuvimos anegados, la provincia estuvo cortada porque habían llevado a la altura de Mantilla, el agua se llevó puesta 2 alcantarillas, alcantarillas que no son de madera, son de caño. Ahora hay un problema sobre la ruta 12 a la altura de esquina, para todos los que vienen del lado de Entre Ríos por la 12, hay un problema porque se está transitando por una sola mano, porque el agua socavó la mitad de la alcantarilla. Y acá
hicieron toda una polémica porque el agua llevó un puente que es de madera y bueno, se tendrá que volver a construir el puente y se terminó el problema. En realidad el problema lo origina un video que lo hizo aparentemente un colega radial de la ciudad de Mercedes, que anda como esos cazadores de recompensa, ¿no? Buscando a ver a dónde puede apuntar, a dónde puede pegar. No sé con qué fin lo hacen, pero bueno. La cosa es que produjo un alboroto ahí en la cúpula municipal. Morandini salió a hacer una reseña histórica y a justificar por qué cayó el puente o cómo cayó el puente. Le teníamos también a nuestra amiga Belén Blanco, que hizo también un comentario al respecto. Después el colega Capurro, que lo catalogó de puentecito, ¿no? Todos amigos del intendente, ojo. Nosotros dijimos que se cayó nomás, se cayó el puente. O sea, yo no soy arquitecto ni maestro mayor de obra, o sea, tuve mi vida, en una época de mi vida fui ingeniero y hacíamos puentes, pero hacíamos puentes flotantes en el ejército. Pero bueno, esta clase de puente vino el agua, una correntada fuerte. Ahora, ¿sabes lo que yo le estaba por poner ayer? Le iba a poner de comentario y ahí se iba a armar boxeo. Pero le estaba por poner de comentario, pero para hacerle un chiste nomás. Lo que pasa es que la canalización está muy angosta, por eso sube el agua y el torrente es más fuerte. Entonces, ¿cómo no va a arrastrar todo? Hasta el camino del Parque Martín Fierro, si subía el agua podía arrastrar, Esas maldades me enseña el amigo Huguito. Acá subieron una foto, la verdad que tiempo récord. Muy buena foto. Cazadores Correntinos ya tiene su propio cajero automático del Banco de Corrientes. Eso está bueno, ¿no? Porque se van a concentrar todo en cazadores. Ahora, el tema es que el banco le tenga al día con dinero al cajero, porque acá los fines de semana largos nomás vos te vas al cajero y no tienen dinero. Con letra chica, días del barrio, la nostalgia, días que extraño tu mirada, días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado, días curando cicatrices. ¡Viva Perón! Días más tarde van a abrirse, días gloriosos enmarcados con las batallas. El diario Libertador también hace eco de lo que pasó en el predio de San La Muerte, acá en la vecina ciudad de Mariano Indalecio Loza, más conocida como Solari. Dice, rescataron a una menor que estaba secuestrada en el predio de San La Muerte. Convengamos que es en el predio de San La Muerte de Mariano y Loza, porque el diario Libertador dice en el predio de San La Muerte en Mercedes. Escúchale a este. Escúchale a este. Consensúen en su territorio y preséntense en una lista.
Me gusta el diputado Almirón porque se pone eufórico cuando dice. Y se pone eufórico, yo creo, perdón, es senador. O no, diputado nacional. Se pone eufórico cuando habla. Ayer tuvo un cruce bastante particular con Gustavo Valdés, que ahora vamos a tratar de buscar el audio ese, José. Todo parece estar queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar a esperar. Lo fueron a matar y lo dejaron con vida, sin sospechar que todavía respira. No quiero más. Hola amigo, todo bien, gracias a Dios. Sí, nosotros ya estamos con luz, amigo. Pero no sé, los otros sectores allá para la Cuarta Loma, para Geyatá, y eso está sin luz todavía. Pero ayer vine, mira que en bote. Ahí escuchamos el audio de nuestra amiga Esther Gómez, que nos pasa la info de allá de la zona de donde ella está, que es la Cuarta. ¿Curuzú Paso? ¿Es Curuzú Paso o la Cuarta Ávalo, Esther? Acá la amiga Cata nos manda pero muy buenos días, lo estoy escuchando el programa, estoy de acuerdo con vos, lo que dijiste, el gobernador de Corrientes quiere callar a los medios. Bueno, hay medios que sí callan, debe ser por una conveniencia económica. Hay otros medios que en realidad no callan. O por ahí le hacen callar, ¿no? Depende. Ayer estaba leyendo también dentro de los comentarios del lamentable hecho que pasó en el Martín Fierro, ¿no? Del puente caído. Lo primero que salen a decir la gente que está en contra, ¿no? O sea, lo de la oposición. Por ejemplo, el amigo Primo, yo hace rato que no lo veía. Santi no se mete en política. Luca menos. El que es fanático radical, como es, Primo. No me estoy acordando. Bueno, ayer estaba mirando y decía, los medios están todos pagos, nadie quiere hablar. No es así. Hay veces que, por ejemplo, desde Radio Guaraní, las cosas que son irrelevantes, por ahí pasan por alto, no se le da tanta importancia. Yo no veo el hecho de hacer una polémica por un puente caído. En realidad dijimos, sí, el agua del arroyo, ese es el arroyo Curuzú. Del arroyo Curuzú se llevó puesto el puente de madera que estaba ahí, porque convengamos que hay dos puentes. Después está el puente de la ex ruta 14, que no creo que lo lleve. Pero me encanta la facilidad de que entran a buscar culpables o empiezan a... Una de las cualidades del argentino es que siempre busca un culpable o una excusa, ¿no? Tendríamos que empezar, por ejemplo, a hacernos cargo de las cosas que hacemos. O si alguien hizo mal las cosas y somos del mismo grupo, bueno, reconozcamos, sí, fulano hizo mal las cosas, pero bueno, cualquiera se equivoca. Mire si soplaba un viento y caía el mate,
El mate de la polémica. Recuerda que ya La verdad que sí, la gente de Sauce sufrió muchísimo. Tuvo muchos problemas. Bueno, convengamos que por la zona de Sauce pasó la cola del tornado. Capaz no hubo gente inundada, pero sí muchas viviendas que se le volaron los techos. Bueno, acá en Curuzú, convengamos que en estos días de lluvia, cuando hubo lluvia fuerte y lluvia despacio, las calles, hay arterias principales que son un caudal, un río más dentro de la ciudad. Algunas arterias están asfaltadas, otras arterias no están asfaltadas. Por ejemplo, Rodríguez Peña, entre San Martín y Chiclana no tiene asfalto, es una cuadra que hace falta que se haga el asfalto. ¿Y qué pasa? Cuando llueve, Rodríguez Peña se transforma en un río. Entonces, lo que hace el agua es lleva toda la piedra que está sobre esa cuadra, la única cuadra sin asfaltar, la lleva y la deja sobre la esquina o la piedra tapa los desagües que sigue ahí enfrente, porque hay una canalización que está por Rodríguez Peña sobre el lateral del Ejército. acabó con las cosas que serían eternas. El ídolo de rock and roll y también la inocencia. Yo sé que algo... Recordemos que este fin de semana se hace el festival en homenaje a Ernesto Montiel en Paso de los Libres, para todos aquellos que tengan la oportunidad de hacer escasos 100 kilómetros Paso de los Libres en el anfiteatro Carlos Gómez frente a la Laguna Mansa. Va a haber 3 días a puro chamamé y a puro ballet folclórico. Buen chamamé, del buen chamamé. Hay un chamamé, pongamos un chamamé de Ernesto Montiel. Escuchemos un buen chamamé. Bueno, acá nuestro queridísimo y recordado Lito Aguirre, Lito Aguirre era montielero a muerte, ¿no? De hecho, el hijo de Lito Aguirre tocó en el Cuarteto Santa Ana, en el verdadero Cuarteto Santa Ana, ¿no? La otra cosa que me dijeron, no se vaya a olvidar de la fiesta de Navidad. Usted sabe que las fiestas de Navidad son lugares comunes para nosotros porque somos la mayoría descendientes de algún llegado de algún otro lado. Y los que han llegado de otro lado comúnmente pasaron Navidad con nieve. Y por nostalgia de ellos nosotros comemos en diciembre con 45 grados a la sombra lo que ellos comían con 12 grados bajo cero. Por una cuestión de afecto a los abuelos y a los bisabuelos. La cosa arranca después del 8 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen, te dejan descansar 2 días y para el 10, 12, la madre de la chica que ya se casó hace 2 años dice, che, ¿con quién van a pasar ustedes? ¿Por qué, mamá? ¿Cómo por qué, mamá? Porque no sé si te acordás que el año pasado lo pasaron con los padres de tu marido. Bueno, mamá, pero vos sabés que en la familia de Francisco eso es una tradición. Ah, sí, nosotros somos papel pintado, che. Nosotros no tenemos tradición. Hay que respetar la de la familia de tu marido y no la nuestra. Y ahí arranca el fisture, porque hay que hacer un fisture. Si pasás 24 a la noche con los padres de él, después de las 12 hay que salir rajando para lo de los padres de ella. O sea que ni terminás del sorbo ya salí.
Pero como pasaste a la noche allá, al otro día, 25 al mediodía, es en la casa de los padres de ella. Y a la tarde hay que ir a saludar allá. Pero como pasaste la Nochebuena en la casa de los padres de él, el 31 se pasa a la noche en la casa de los padres de ella. Y después se sale de las 12 rajando para saludar a los padres de él. Y al otro día primero en la casa de los padres de él, y a la tarde se viene a saludar a los padres de ella. Y después te queda Reyes para desempatar. Nos juntamos, somos todos muy familiares, entonces es como una tradición. Entonces, todo arranca, digamos que a eso de las 3, 4 de la tarde. Te vieron que en toda la familia hay uno que es el asador de la familia. Y entonces ya se dice, el asado lo hace fulano. Y él es una suerte de cirujano. Viene con sus guantes, con su pechera para que no le caliente la parrilla la panza, para no ensuciarse, su chaira, su cuchillo, sus tenedores largos, todo, instrumental, como si fuera a operar, pero asado para Navidad o Año Nuevo. Esto que yo les decía a ustedes, decir de lo que comemos, Navidad o Año Nuevo. ¿Cómo va a comer en diciembre con 40 grados lechón? Comemos, pero no de fondo, para empezar. Frío de fiambre, pero con buena ensalada de papa, ensalada rusa. Eso para arrancar. Pavo tiene que haber. No se comerá porque es una desgracia de seco que es, pero pavo tiene que haber. Tiene que haber. Y la variedad de asado. Pero si en la familia tenés algún italiano de esos firmes, la pasta. Y si tiene algunos años, con lo que le queda, no le va a hacer el gusto a la nona. Entonces arrancan con el asador, que a eso a las 4:30 dice, che, prepara todas las leñitas, algo para el asador, y empieza a tomar él. Al rato caen los abuelos, la abuela viene con tacos altos, caminando con los tobillos, porque nunca usa taco alto, y con los bolsos, con los regalos para los nietos, transpirado hasta las muelas. ¡Llegaron los abuelos! ¡Llegaron los abuelos! ¡Ay, qué calor ese colectivo lleno de gente! ¡Ay! Estoy harta ya. Tráeme una chancleta, tráeme una chancleta. Entonces le pegan el grito al encargado de la bebida. Siempre hay un encargado de la bebida. Che, llegaron los abuelos, están transpirando, che, una cerveza para los abuelos. Y el otro dice, para los abuelos nomás, para todos, che, hay que acompañar. Ahí se empieza. Después está el pariente ese que es viajado, que puede ser inspector del banco, puede ser corredor de comercio, puede ser inseminador artificial. La cuestión que él viaja. Entonces siempre quiere que los parientes sepan que él viaja y se trae los testimonios de algún lado para que sepan. Entonces dice, mira, se traje unas botellas de Torrontés, de Cafayate, Salta, hermano. Ya lo traje preparado, bien frío. ¿Salteño? Sí, señor. No sabe lo que es, pero hay que tomarlo bien heladito. Entonces, de la cerveza de los abuelos pasan al Torrontés del tío este que... Pero después cae el que es conocedor de vino. Viste que en la familia siempre tenés un chusco que... Dice, yo a propósito de vino, ¿sabes qué me traje? Yo elijo las mejores cosechas, ¿viste? No compro cualquier bodrio. Averiguo bien, si la cosecha anduvo bien, compro. Traje un Borgoña de San Juan.
Dice, pero ojo, el que le ponga soda o hielo lo reviento. Porque el tinto se toma natural, pero una cosa es natural de sótano y otra de baúl de auto a la siesta. En diciembre 24. Así que entran a fermentar y después de eso viene el vermú, porque la dueña de casa quiere que se llenen bien para que no salgan a hablar. Entonces la picada hay de todo. Y el vermú, viste que es medio dulzón y es entrador. Y entras a tomar. Y cuando alguien dice, bueno, a la mesa, te querés levantar, hermano. Y es una nube que da vuelta. Y ya estás tan mareado que te da lo mismo sentarte al lado de los parientes peleados que de los amigos. Por eso es una fiesta del amor la Navidad. Se empareja todo ahí. Decir que la abuela está fresca y dice Feliz Navidad si no sabes ni para qué te juntaste. Y hay otra tradición. Si son las 12, aunque vengas atrasado con la mayonesa, hay que cortar los pan dulces. Porque son las 12. Traigan sidra, che, que va a pasar las 12, sidra. Trae los pan dulces, trae. Nena, trae los turrones que están en la puerta de la heladera del año pasado, trae. Porque esa es otra cosa que hacemos. Cuando nos sobran los turrones en la puerta de la heladera, de canto ahí. Y como parece que está prohibido comerlo en otra fecha que no fuera Navidad, ahí se quedan hasta el otro año. Se come, hermano, porque uno cree que es obligación determinar que es parte de la liturgia religiosa. Hay que comer todo para que no se enoje Jesús. Algunos ni saben que se celebra que nació Jesús, te digo. Dicen Navidad y no saben qué. Y garrapiñada, y turrones, y pan dulce, y sidra, y champán, y todo hay que comer. Y vos sabés que vos ves que los más mayores cuando se aflojan el cinto y se les corre algo para adelante. Y se retiran un poco como un aire como del tipo que terminó la maratón, dijo, los hice bolsa. Es un poco esa satisfacción, comí todo. Y siempre hay una tía que ayuda, y que va y lleva y trae los platos y lleva la fuente y las enjuaga y las trae de vuelta. Y se ve que fue a buscar algo en la heladera y saca esos cosas abajo donde ponemos las verduras y descubre. ¡Che! ¡Nos olvidamos el clericó! A empezar de nuevo. Pa' colmo, todas bebidas que sobran las ponen en el clericó. Y eso lo comés con cucharita y tragás aire y te remamás de vuelta. ¿Viste cuando se apacigua todo y empiezan a salir los más mamados a sentarse a la vereda porque no les da para ir de serenata? Estaban dos y dice, al que no lo ve es al tío Santiago, que estuvo linda la fiesta pero no lo vi al tío Santiago. No vino. ¿Cómo que no vino? No vino. No me diga que está peleado con alguien y no lo invitaron. No está peleado. Está internado. ¿Cómo que está internado? Está internado. ¿Cómo? ¿Que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar? No, ¿qué accidente? Está internado para tener familia. Dice, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy consciente que tomé. Que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado, pero no es para que me tomes para el churrete.
¿Qué pensás vos? ¿Que yo no me doy cuenta de lo que digo, lo que escucho? Que me va a decir el tío Santiago, está internado, tenés familia. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? Tenemos algunos temas de los... ¿Cómo es? La Cruz Chamamecera. Tengo que pedirle más temas a la gente de la Cruz Chamamecera, ¿eh? Bastante mezquino con sus temas son. Entre el social ya lo vi que era un overo mañero. Ahí nomás por lo más quiero salimos como balazos. Se escuchaban los guacazos, mi coleto ya tronaba. Le gané la atropellada. Acá la amiga Mirta me manda que dice: hola Daniel, por calle Castelli es un desastre cuando llueve. Después la máquina saca tierra, deja peor, más polvareda. Yo pago mis impuestos, no lo sé por qué no hacen el asfalto todavía. Tengo que tapar la cama con manta por la polvadera. Es una calle muy transitada. Hay que decirle a Josecito o bien hacer una nota. Bien, lo correspondiente sería, amiga Mirta, hacer una nota y presentar. En realidad, hay que ver el tema de la planificación, ¿no? Porque hay calles que no se entienden, están rodeadas de asfalto y, por ejemplo, como les decía recién, la calle Rodríguez Peña entre San Martín y Chiclana no tiene asfalto. Y uno todo alrededor tiene asfalto. Después y así hay unas cuantas. Lo que sería bueno, amiga Mirta, es en qué dirección de la calle Castelli, a qué altura. Y no me contestas, porque estás con él en estos momentos y yo aquí muriendo de sufrimiento. Me estás matando, amor, y ya no sé qué hacer. Quiero tenerte de nuevo en mis brazos. Estaba lloviendo, loco, ¿qué vamos a hacer en la lluvia? Se me apoyaron, me agarró pietina en la pezuña de tanta agua, boludo. Hoy que el tiempo ha pasado, tu presencia sigue ausente. Te busco con la mirada
en la multitud de la gente. Hoy tus hijos te recordamos con mucho dolor. A vos, Alberto Penoni, te llevamos en el corazón. Para ti, Padre querido, este sencillo homenaje de parte de tus hijos. Suena la cruz chamamecera. Recuerdo aquella noche que pasé a tu lado, jamás voy a olvidar. Fue la última noche que pasé con vos. Recuerdo y me causa dolor. No sabes cuánto me haces falta, querido papá. Hoy quiero estar con vos. Feliz día te canto, como quisiera que estés para verme sonreír, pero es imposible, con tu ausencia no puedo ser feliz. Sé que desde el cielo estarás orgulloso de este hijo que jamás te olvidará, y que este día te dice feliz día papá. Temperatura 30 grados. AM 970. Los recuerdos son recuerdo y nada más. Esto es la cruz chamamecera. La última noche que pase contigo, tu perfume en mi pelo quedó impregnado. Tu recuerdo de mi mente jamás será borrado. Mi corazón por esa causa fue muy dañado. Recuerdo como nunca esos momentos, que mis manos como loca acariciaban tu pelo. Tu cuerpo estremecido chocaba con el mío. Parecíamos dos niños cubriéndonos del frío. Y aunque tenga ganas de llorar, te prometo no lo voy a hacer. Los recuerdos son recuerdo y nada más, que en mi mente por siempre quedarán. Y aunque tenga ganas de llorar, te prometo no lo voy a hacer. Los recuerdos son recuerdo y nada más, que en mi mente por siempre quedará. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Qué lindo fue nuestro amor en aquel ranchito florido. Allí un jilguero hizo sonido para tenerlos juntitos, pero el destino maldito destrozó tanta ilusión y hoy mi rancho ha quedado solo. ¿Cómo está mi corazón? ¡Zapucay! Hermosos en mi mente se han grabado, son los momentos vividos allá por Capibara. Hoy está triste el paraje, ya no escucho un acordeón en sus noches estrelladas, tampoco su gente está, se han ido para otros pagos. Para vos este homenaje a Paraje Capibara. Zapucay, la gente de
arrancaron. Un verde de esperanza ven mis ojos y un corazón que ansioso espera. Sigue adelante sin detenerse hasta encontrar en septiembre primavera. Zapucay, Zapucay, la gente de Malvinas, ¿dónde está el Zapucay? ¿Por qué viniste con él? ¿Por qué? Porque es el marido. Ay. ¡Ay, nomás! ¡Wow! ¡Hey, hey, y seguimos. ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 No, mi amor. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Esa, mi amor. En este andar por la vida, entre penas y alegrías, tumbos y tropezones, uno se vuelve a enderezar, trabajar y trabajar, con lluvias, soles o heladas. ¿Para qué? Si al final de la jornada son unos pesos nomás. Zapucay, Zapucay. Recién estaba hablando con una colega acá, una colega mía abogada, ¿no? Que está en la ciudad de Resistencia. No sé si me estará escuchando, la otra vuelta me había pedido el link. Y bueno, siempre intercambiamos ideas o asesoramiento, ¿no? Entre ambos. Y me mandó una frase acá de terror. Acá me dice la amiga Esther Gómez que ahora el 6 de diciembre, hay un gran bingo en la escuela 585, que es la escuela que está en Vaiviene, pasando la vía a mano derecha. Ahí queda. Y ahí pegadito a la escuela está el campo que era del papá de Salvador Sánchez. Y ahora vive un hermano de ellos que está ahí. Hoy sentí mariposas otra vez en mi cuerpo. Sentí cosas hermosas que pensé ya habían muerto. Hoy sentí que la luna se enfadaba conmigo. Una novedad acá en Curuzucuatiá, hay remises mascoteros, para todos aquellos que quieran transportar su mascota en remis, o por ahí la mascota está aburrida, le quieren sacar a dar un paseo. Curuzucuatiá ya cuenta con remises mascoteros. Dice, realizamos viaje con tu amigo de 4 patas. Consultanos a características de Curuzú 44 73 35. El amigo Gustavo, no sé si será Gustavo Panoso, pero bueno.
Después el amigo Villa, 41 51 71. El amigo Sebastián, 46 99 63. Y el amigo Juan, 63 06 42. Recuerden todos aquellos que por ahí quieren trasladarse con sus mascotas por una cuestión de urgencia o lo quieren llevar al veterinario, el veterinario no puede venir a su casa. Le llaman acá a los amigos de los remises mascoteros y automáticamente le pasan a buscar, ¿no? Mi alma enamorada. ¿Cómo se llama el chamamé que estábamos escuchando anteriormente? Ah, Los Ángeles Románticos. El chamamé que le gusta, a ver, póngale de nuevo. Le gustan los chamamés arrastrados, ¿eh? Mi colega le gusta el chamamé arrastrado. Ese chamamé es bien mercedeño, ¿eh? Vio que hay diferencia con el chamamé mercedeño, el tarragocero y el de Ernesto Montiel. Hoy sentí mariposas otra vez en mi cuerpo. Sentí cosas hermosas que pensé ya. Bueno, como le decía acá, mi amiga colega de Resistencia me dice, después de que le contestes a la abogada que mandó la carta de documento, mandale por gentileza un maño. Surgió una ilusión en mi cada término tiene mi colega. La otra vuelta me dice, pasale a la señora abogada una catalba que le va a hacer falta para cuando le conteste. Bueno, después más adelante vamos a empezar a descifrar los significados de maño y catalba. Porque si alguien sabe que es un maño o una catalba, me puede llamar. Usted que está escuchando la radio está descartada porque es la promotora de esos términos. Hoy surgió una ilusión en mi noche encantada de darte el corazón. ¿Cómo que no? Sí que puedo. Todo se puede. ¿Por qué no le cuentas cuando está contigo que yo soy tu amante? ¿Por qué no le dices que hace justo un año comenzaste a amarme? ¿Por qué no le cuentas que sobre mi cama una noche bella tu pelo revuelto quedó entre mis manos mojada de ti? ¿Por qué no le cuentas que después vinieron más noches de aquellas, que no te importaba que todos hablaran de tu amor a ciegas? ¿Por qué no le dices de una vez por todas que tu piel sedienta se arrimó a la mía por beber del fuego que corre en mis venas? Dile la verdad, ¿por qué no lo Se alteran todos con estos chamamés románticos desde la oficina de la administración. Pegaron un zapucay recién. Dale por respuesta. Ahora lo que pasa es que tienen, ¿cómo se llama? Los auriculares inalámbricos, esos tipo de cucarachas. Entonces andan por todos lados escuchando la radio. Chamamé. Que después vinieron más noches de aquellas, que no te importaba que todos hablaran de tu amor a ciegas.
¿Por qué no le dices de una vez por todas que tu piel sedienta se arrimó a la mía por beber el fuego que corre en mis venas? Dile la verdad. También tenemos en la zona de Mercedes, que en realidad no sé si es de la zona de Mercedes o de Sauce, pero lo tenemos a Edgar Duarte, ¿eh? No te olvides que no pude darte chamamé, ahora estamos con toda la tanda de chamamé mercedeño, ¿eh? No sé por qué quieres. Acá me están pidiendo, por favor, si me pueden pasar Bajo el cielo infinito de Mantilla. Pero hay una versión que es la mejor de todas, que creo que es de... Esa. Porque hay muchos que la cantan, pero... No te voy a aceptar el olvido. En mi vida serás la primera, pero siempre en la intimidad. Yo te he dado ternura y cariño. No me pidas el primer lugar. No me dejes, por Dios te lo pido. Por tu ausencia hoy voy a llorar. Bien sabías que estaba casado y aceptaste el segundo lugar. Sos la basura más grande, sos la peor porquería. Me jurabas, me decías. Vos sabés que yo escucho las letras de Edgar Duarte y cada vez me convenzo más de que este hombre tuvo mucho de pasaje de amor, Si habrán entrado. te maldigo, vas a sufrir más que yo. Me cuesta tanto creer que seas tan cara dura, idiota, plaga, basura. Esta me vas a pagar, porque no voy a parar hasta que logre vengarme. Basura, por traicionarme, ni Dios te va a perdonar. Más vale que en mi camino ni se te ocurra cruzarte, porque si puedo pisarte, con mucho gusto lo haré. Hasta un sello te pondré con tinta roja. Mira, bueno, voy a estar esperando y cuando me pase eso, mi colega me dice, después te paso las historias y diferencias de cada clase de chamamé, porque ella resulta que está muy involucrada en el tema de folclore y danzas. Tienen un espacio en las redes sociales en donde van pasando los diferentes estilos de música, baile, eventos, show. Lástima que a 400 kilómetros estamos, porque si no, espectaculares los shows. Entonces vamos a estar esperando el tema de la historia y diferencia de cada uno de cada clase del chamamé. Obviamente que yo le digo que el chamamé que en realidad recorrió Europa, capaz que algunos chamameceros se van a enojar conmigo, pero la realidad es que Gardel llevó el tango a Europa
Y el que llevó el chamamé a Europa fue Ernesto Montiel. Y bueno, y para mí, a mi gusto, es del sur de Corrientes, o sea, toda la que es la parte de Paso de los Libres, La Cruz, Alvear, Santo Tomé. Ahí estuvieron los más grandes chamameceros de la historia correntina. Ernesto Montiel, Isaac Abisbol y muchos más. Capaz que muchos me van a decir, sí, pero también estaba Coco Marola. Es diferente, es distinto. Después me van a decir, sí, también está Salvador Miqueri. Pero son diferentes chamamé. Diferentes. Seguramente Itatí Perichón me estará escuchando. Capaz me da la razón, capaz no. También estuvo Antonio Tarragó. Sí, verdad, también estuvo Tarragó. Pero convengamos que Ernesto Montiel era más viejo que Tarragó. Cada uno tiene su estilo. Tarragó fue un innovador en el chamamé, porque creó su propio estilo, ¿no? Después tenemos el estilo de Coco Marola, después de Montiel, de Isaac Abisbol, de gente que era de Murucuyá, que no me estoy acordando el nombre. Antonio Ní, creo que no. Después de la parte, no sé si de la parte de Goya o no. Bueno, después están los de Maguaré, que tienen otro estilo. Juliancini, que tiene su estilo propio. Edgar Duarte, que tiene su lamento chamamecero, en realidad. Me dice, Edgar Duarte está igual que Karina la princesita. Dice, alto borreado los dos. Llegaste tú. Las redes sociales que tiene mi colega amiga se llama Más 3 Producciones, así todos juntos. Más 3 Producciones, ahí pueden entrar, lo buscan en Instagram y pueden entrar y van a ver todos los shows que hay en las inmediaciones, entrevistas a grandes personajes del ballet folclórico, a músicos. La verdad que están muy, muy lindos. Recuerden, Más 3 Producciones. El azar de la vida llevóme de la mano un día hasta tu morada. Un saludo muy grande para Hilda Noriega y Francisco Mancuello ahí del barrio Centenario. Recién se están levantando. Después me dicen, ¿qué pasó? No te escuchamos más. Y sí, se levantan 12 menos 5 y me van a escuchar de las 7 que estoy al aire. ¡Qué bárbaro! A partir del lunes, cambio de horario en Radio Guaraní, señores. A partir de este lunes es 2 de diciembre. A partir del lunes 2 de diciembre entramos en horario de verano. La radio comienza la transmisión a las 6 de la mañana. Si no se duerme el operador, obviamente, porque está acostumbrado a venir a las 8. Bueno, a las 6 de la mañana, o sea, ¿escuchó bien, patrón Mancuello? El negro Mancuello ya tiene, a las 6 de la mañana ya tiene que prender la radio, no a las 12 menos 5. De 6 de la mañana a 12:30, si es que yo no me extiendo más o no, va a estar la radio y después empezamos de nuevo en vivo a través de la AM y 970 y 107.1 desde las 6 de la tarde hasta las 0 horas. Vamos a hacer un impasse entre las 13 y las 6 por una cuestión de que entramos en verano y la energía es muy inestable, demasiado inestable. Y bueno, tenemos que cuidar todas las cosas eléctricas en realidad porque cuesta mucho hoy en día reparar un equipo de transmisión, comprar una computadora nueva.
los modem, por ahí, cuando empieza la energía a bajar y subir, los modems se arruinan, se queman. Entonces, para evitar todos esos problemas, vamos a transmitir en horarios que la energía eléctrica está estable. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Me pone, güey, qué hincha, ¿por qué tan temprano? Bueno. Desde las 9 hasta las 12 voy a estar yo, Ojo. Se bajó en la estación de aquel pueblito. Para Sandra Almirón, ahí le dedico el tema. Recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas en hileras debajo de los árboles. Todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si están Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de mantilla. Amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al turú hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese. Llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarlo en su pueblito, a llevarle la tierra que quería. La promesa he cumplido, padre, piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir la vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. Complaciendo a la amiga Sandra Almirón. La verdad que es un excelente chamamé ese. Es un ícono, así como Kilómetro 11 es un ícono de Corrientes, ¿no? Bajo el cielo de Mantilla y Kilómetro 11. Y después viene La Calandria, el Tero, Seitiro, el Toro, el Burro. Somos los hijos de las sabios. No hay un chamamé dedicado al hornero, ¿no? ¿O sí? Sí, bueno, es un recitado. Vamos al frente con nuestra guitarra, dulce madera que aprendió a cantar. Entre los brazos de los que trabajan, de los que nunca dejan de soñar. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol.
una flor silvestre, los caminantes de la inmensidad. Y somos siempre los enamorados de la alegría que no morirá. Somos del pueblo que nos ha cunado, el mismo pueblo que no se rindió. Cantamos siempre para dar batalla porque creemos en el amor. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol. Cuenco de barro tibio mi sol, canto nochero siembra de amor. Canto del pueblo que viene y va, a puro golpe del corazón. Llama que no se apague. Es la hora 12 en punto. Temperatura 30 grados. Seguimos, seguimos. Cuando llegue el carnaval, uno siempre busca su poncho, uno siempre busca su sombrero. Es porque así cada uno quiere llegar a su comparsa y poder desenterrar el diablo del carnaval, que no es el diablo en la maldad, sino de la picardía, el diablito bueno que espera durante todo el año salir, divertirse y esperar hasta el próximo carnaval. Dice fuerte, 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 ¡soltame! Que suene, que suene, que suene, que suene, saltando, 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 Bueno, ya pasaron 5 minutos de las 12. Y acá Chau, tenía. chau. Sí. Me tiene que. Acá me manda un mensaje el amigo ahí del Centenario. Bueno, pásame la foto y nosotros le publicamos porque yo creo que le saqué una foto. El amigo Mancuello tiene 2 carros para vender de un eje, así que a todos los que estén interesados pueden acercarse ahí al barrio Centenario, a la casa de él, por calle Podestá. Podestá, no me acuerdo si es al 400 o 700, ahora ya me va a decir. No sabes cuánto sufro, cariño. Dice, no sé. La gente del pueblo también. Pasame un temita de los Matuá, porque yo soy muy fan de los Matuá. Mirá lo que tenía mi nieto. ¿Qué morocha quiere su nieto? De diciembre para venir a colaborar con él en la escuela. Porque venga a jugar y se le digo que hay lindos premios, hay corderito también de premio, hijo. Por ahí puede llegar un corderito, amigo, ¿qué te hace el cartón? 3.000 pesos.
Seguramente vamos a andar por ahí, 3.000 pesos el cartoncito el 6 de diciembre a beneficio de la escuela de Vaiviene. Ahí el nieto de Esther quería una morocha, no sé. Ya si a esta edad quiere una morocha, me imagino cuando tenga 20 años que va a querer. Y prefieres presumir teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme y no puedo convencerme. Hola, mi sobrina querida. Me está mandando un mensaje mi sobrina Milagros, de Villa del Rosario. Me manda la invitación para el egreso del acto de fin de año ahí. Y nos está queriendo presente. Bueno, vamos a ver si estamos presentes el 11 de diciembre. Es a las 20 horas. Bueno, ya me voy a tener que quedar a dormir allá por Villa del Rosario, Tomarme unas cuantas. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lentos. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Ay, una morocha sola se está moviendo. Quiere un cuartetazo violento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la paz. Tío, ¿cómo andás? Ahí te mando la invitación para el acto de fin de curso de Luciana. Ya yo te conseguí una gringa acá. Pero qué bárbaro mi sobrina, No puede con su genio ella. Bueno, si Dios quiere vamos a estar presentes ahí en el egreso de mi sobrina nieta, vendría a ser, ¿no? Lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero Acá, sentimientos. ¿cómo estamos, amigo Pipi? Buen día, buen día. Justo que nos estamos yendo, están regresando la muchachada de trabajar. Mucha agua por el campo. Ayer me estaban mandando unos videos. Creo que todo el campo se hizo río, No sé si le escuchó a su hermana ahí que me está haciendo la invitación para el 11 de diciembre, 20 horas. Vamos a tener que ir para allá, Pipi, Villa del Rosario. No sé si lo sabes, pero mami a veces te extraño. Que no estés conmigo me hace daño. Yo creo que ya soy tío, no tío abuelo, sino tío bisabuelo, ya estoy por ser. Te pido un besito más, mami tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Antes... Hola amigo Marco, ahí sí, ahora sí yo quiero un tema de la Cruz Chamamecera acá. Uno de los integrantes, yo creo que el que toca la guitarra de la Cruz Chamamecera, Marco, un amigazo, nos está escuchando y se le vamos a dedicar un tema. Hoy estábamos pasando, así todos los días le estaba reclamando que son bastante mezquinos tiene que mandarnos más repertorio, entonces hacemos toda la mañana de la Cruz Chamamecera. ¡Atiéndelo! ¡Toma! ¡No lo he visto, no lo he visto! Para Doña Chile, Don Cerrudo, de Estancia Centinela, un saludo para ellos. Princesa de lindos cabellos, princesa de... Ese va dedicado para mi otra sobrina, H. Princesa de manito blanca, eres mi princesa. Naciste con una sonrisa y me llenaste de alegría. Llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía. Tu madre te dio la ternura, de mí sacaste la piel fresca y Dios puso para tu alma las cosas más buenas. Qué magia tienen tus caricias,
Bueno, con este tema, espectacular tema de la cruz chamamecera, vamos a ver si, ya, como lo dije anteriormente, tenemos que organizar algo entre la cruz chamamecera y el matador. Hacemos una hermosa fiesta de fin de año ahora a través de Radio Guaraní, o si no tenemos que decirle a los muchachos si andan cerca que vengan a tocar los estudios. Les dejo que pasen un excelente fin de semana. Recuerden que hoy, sábado y domingo, es el festival en el Anfiteatro Carlos Gómez de A Puro Chamamé en homenaje a Ernesto Montiel. Y yo creo que hay una jineteada este fin de semana, ¿o no? ¿No? El otro fin de semana, bueno. Entonces ahí vamos a estar. Escuché algo ya. El 8 de diciembre hay una jineteada, estaba escuchando de nuevo, anda el amigo José Alegre. El amigo José Alegre andan todas, ¿eh? Yo no sé cómo. Al hombre le da para ser de mayordomo, para ser de capataz de campo, para ser de. ¿Cómo es? Arriador de oveja. Para cazar tatú y después nos manda la foto de que está cocinando con una torta frita. Para quedar de guardiero, no te digo. Para ser animador, para ser de domador, de todo, ¿eh? Yo cuando sea grande quiero ser como José Alegre. Bueno, les dejo que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo a todos. Disfruten del sol. Ahora